Es fácil matar a un bebé. Luisa de Jesús lo ha comprobado en numerosas ocasiones. Basta con rodear su frágil cuello con un pañuelo, apretar durante unos segundos y el llanto cesa para siempre. Luisa de Jesús, una joven de 24 años que se caracterizó precisamente por asesinar a 33 bebés. La historia la tiene marcada como la primera asesina en serie de Portugal, sobre todo porque su modus operandi de atentar contra la vida de estos infantes era precisamente la de sacar de una casa cuna a los mismos para después ahogarlos con sus propias manos. Cada cierto tiempo, Luisa se presenta en la Casa de la Rueda de Coimbra para llevarse a alguno de los bebés abandonados allí. Asegura cada vez que una pareja desea adoptar y que ella está dispuesta a hacer de intermediaria. Es solo un engaño. En realidad, todo forma parte de un macabro plan. Luisa de Jesús, que era una conocida de la dueña de Casa de Roda de Coimbra, le pedía a las funcionarias que allí trabajaban que le dieran los niños para supuestas familias que los iban a adoptar. Lo que hacía Luisa es que los mataba. Entonces, ella tenía, que incluso no se ha dado siquiera el trabajo de quitarse del bolsillo, una tira de pano, un garrote, como se dice en Portugal, y con eso los asfixiaba, ¿no? Después de matarlos, pues los enterraba, algunos los enterraba, otros los guardaba en su casa, los guardaba los huesos en un pote en su casa y también debajo del monte Arroyos, que es donde era la casa de Roda. La documentación del proceso es escalofriante. Nunca se había visto nada igual en Portugal. Y resulta sorprendente el largo periodo durante el que la asesina pudo actuar sin que nadie la descubriera. Ella decía que iba por los niños para entregarse a familias que los querían cuidar, porque ella era conocida de la directora de Casa de Roda de Coimbra. Entonces le iban dando porque la conocían. Pero las dos funcionarias y el escribón fueron colgados por negligencia, pero al final salieron en libertad y no se les ha pasado nada. No podemos juzgar o irnos con la mentalidad del siglo XXI, ¿vale?, a este siglo XVIII, mitad del siglo XVIII. Antes todo se hacía sin tanto papeleo, sin tanta parafernalia. Bueno, pues mirando que, bueno, en vez de tener tantos niños, esta buena mujer, además de ayudar a familias que no pueden tener niños, pues hace que se adopten. Por lo tanto, bueno, es un sistema de equilibrio. Asumía cada año a 200 niños. Es decir, para cualquier institución era muy difícil de soportar esa carga. Así que cuando llegaba alguien a adoptarlos, aparte de tener esa dotación económica, bueno, pues también para ellos suponía una dejadez de carga. Hay muchas especulaciones junto con el FBI que Luisa no era considerada una serial killer, porque lo mataba por la motivación del dinero. Pero la verdad es que ella guardaba los cuerpos de los cadáveres de las víctimas como si fuesen trofeos. Los serial killers son conocidos por tener trofeos para que revivan los momentos de placer que tienen al quitar la vida de alguien. Y si ella vivía durante largos meses con cuerpos de bebés que les quitaba la vida, tiene que ser serial killer. El 1 de abril, una de las trabajadoras de la Casa de la Rueda se extraña porque Luisa cada vez pide niños con más frecuencia. Es imposible que alguien consiga tantas familias de acogida en tan poco tiempo. Es descubierta porque ella va a pedir más 2 niños que decía que era para entregarles a personas que ella conocía que los querían cuidar, pero le llama la atención a las personas que están trabajando en una casa de Roda, porque ella ya se había elevado 31, ¿para qué quería más 2? No se sabía, y entonces en el mismo día una de las personas que trabajaba en la casa de Roda va y ve junto a una oliveira
el cuerpo de uno de esos niños. Ella lo reconoce exactamente porque tenía el mismo pano y envuelto cuando Luisa se lo llevó. Entonces ya empiezan, lanza la sospecha sobre ella y avisa al juez de investigación. La llaman y ella en ese momento admite haber matado a 2 niños, pero tampoco dice nada más. Solamente admite haber muerto a esos 2 niños. Ya unos días después descubren en el cimo de Monte Arroyo otros 9 cuerpos de niños también enterrados y muertos de la misma manera que había sido descubierto. Claro, visto lo visto, deciden ya trasladarse a su casa, que es como un cubículo, como una especie de pesebre. Y allí, dentro de ollas, metidos en paja, enterrados en el suelo, van saliendo y van saliendo más cadáveres. Aquello era completamente dantesco, la visión que ante sus ojos aparecía. Y ya, claro, pues ella no tiene más remedio que decir, bueno, pues sí, yo he matado a 28 de estos niños, aunque la documentación recoge que eran 34 los asesinatos, aunque se descubren el cuerpo de 33 niños. Es algo imposible de asimilar. Hay cadáveres de bebés por todas partes. La asesina entierra a muchos de los niños junto a un árbol, como si eso tuviera algún tipo de significado mágico para ella. El dolor golpea con fuerza a la sociedad portuguesa, que no entiende tanta maldad y que exige que se haga justicia. Luisa de Jesús lo hacía por la motivación del dinero. Ella, por cada niño que le daban, se quedaba con 600 reis, que era la moneda de ese tiempo, un berzo, una cama para el niño y una tira de pano, que era lo que utilizaba para matarlos. O sea, que era una motivación por el dinero. En total, los archivos dicen que ella ha desviado 20.000 reis. El escarmiento que la justicia quería dar con Luisa de Jesús era un escarmiento público, una especie de catequesis callejera donde se fuese viendo todo este tipo de dolor, de fenómenos de torturas, para que sirviese, ¿no?, de ese ejemplo, para que la gente no cayera en los mismos errores que había caído esta mujer por la avaricia. La justicia civil le puso como condena el ser atenazada, es decir, con tenazas candentes, y con un pregonero que iba lanzando a voz en grito el crimen que había desarrollado. Y cuando todo el pueblo estaba en las calles, en las aceras, en los balcones de Coimbra, viendo al pregonero y escuchando su sentencia, a Luisa, a medida que iba andando por la calle completamente desnuda, se la iba quemando sus partes físicas con las tenazas. Condenada por el asesinato de 34 niños, fue torturada y colgada del cuello hasta morir. Pero lo que había hecho era tan espantoso que la justicia ordenó quemar sus restos hasta reducirla a cenizas.